Este episodio es presentado por M14 for Education, la plataforma de consultoría en sistemas comerciales y competitividad para negocios que comercializan productos o servicios de alto valor, de la cual soy orgullosamente socio. Si estás buscando incrementar la competitividad de tu empresa y mejorar tus resultados comerciales, visita m14.com. Con letras sería mcatorce.com, m14.com. Y solicita una auditoría totalmente gratis mencionando a Progresivo Podcast. Me di cuenta que el valor que tú puedes aportar es por lo que te pagan. Por ejemplo, ¿qué barrera de entrada tiene una persona que pueda llegar a un salón de clases, como lo que yo hacía, o a los baños, a limpiar? Yo no soy indispensable. O sea, lo que yo estoy haciendo lo puede hacer cualquiera. Claro. Entonces, conforme a eso me van a pagar. Entonces me empiezo a dar cuenta de eso. Y obviamente yo limpiando y las secretarias del centro, ¿no? Oye, pues ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Es porque eres estudiante? No, pues que me salí de la escuela. O sea, como que empezó a chocar la realidad que yo había decidido para mí. Empezó a chocar contra los objetivos. Digamos que me empezó a regresar el hambre que en algún momento había tenido. Bienvenidos a Progresivo Podcast, yo soy Alberto Larracilla y aquí entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza. Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y los han llevado a formar su camino de éxito. Hoy tenemos un episodio especial. Yo soy Héctor González y fui invitado a Progresivo Podcast hace un año, donde cultivé una gran amistad con Alberto y surgió la idea de un episodio especial donde pudieran conocer más a fondo a quien los ha llevado en estos primeros 70 episodios de Progresivo Podcast. Alberto es CEO y fundador del grupo M14, holding de empresas en los giros de consultoría comercial, software as a service, marketing, arquitectura, bienes y raíces, seguros, gas e hidrocarburos, entre otros. Además de ser inversionista en startups y pymes como Wave App, Sales Cycle y Northampton. Cuenta con 10 años de experiencia como consultor de procesos comerciales, marketing y acciones en innovación y desarrollo dentro de las organizaciones, participando como consultor en empresas nacionales como Grupo Salinas, Dulce de la Rosa, Laboratorio Sofía, Grupo Red Frío, etc. Y para empresas internacionales como Starbucks, Netflix, Qualitas, Isuzu e Hino. Hoy hablaremos de aprender a ser feliz a pesar de las circunstancias, la dominación del ego y cómo no quedarte con las ganas de nada en la vida. Bienvenidos a un episodio de Progresivo Podcast. Soy Héctor González. El día de hoy seré su anfitrión. En este episodio especial estaremos conociendo más acerca de Alberto Larracilla, quien es el anfitrión habitual de Progresivo. Bienvenido a tu propio podcast, Alberto. Gracias, amigo. Oye, pues qué bueno que pudimos hacer esta colaboración o esta forma de poder arrancar la cuarta temporada. La verdad es que desde que se nos ocurrió la idea, o se te ocurrió la idea principalmente a ti, para poder ahondar un poquito más en lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando, y creo que una buena forma de hacerlo pues es arrancando una nueva temporada. Así es. Creo que muchas personas, al igual que su servidor, queremos conocer más acerca de tu persona. Para comenzar, me encantaría que nos platicaras el principio de Progresivo, qué te inspiró a crear Progresivo y cómo esperabas impactar a la comunidad. Pues fíjate, es interesante. Hemos ido platicando a lo largo de los episodios, ya un poco más de 30 episodios hasta este punto grabados. La realidad es que no es nada especial desde el punto de vista que toda la gente tiene algo que contar. Sí, ese es un punto clave. Pero algo que me resonó mucho a mí y a uno de mis socios en su momento fue cómo estas historias muchas veces de las personas y sobre todo qué problemáticas tuvieron que pasar, porque muchas veces ves al gran empresario, al gran deportista, por ejemplo, la figura pública, pero no sabes las problemáticas que tuvieron que pasar y cómo las solucionaron, o sea, cómo tuvieron que hacer esta introspección para poder salir adelante. Entonces nosotros, viendo eso y viendo obviamente ciertos podcasts en México y en el extranjero que nos gustaban, dijimos, oye, pues ¿por qué no empezamos este proyecto? Obviamente inicialmente solo eso, ¿no? Oye, ¿cómo buscamos conectar con estas personas para poder solamente exprimirle el mayor conocimiento, que al final pues uno es el mayor beneficiado, el estar desentando? Tú en algún momento estuviste también, hace más o menos un año, ¿no? Que estuviste. Aproximadamente un año, de hecho. Sí. Y aprendes mucho, o sea, realmente la gente se abre bastante en lo personal, en lo profesional, y al final sí te quedas con bastantes lecciones.
Entonces digamos que ese fue el punto de partida, pero obviamente también relacionándolo a nivel empresarial. Yo siempre digo que no abras un podcast o no hagas ningún ejercicio de comunicación. ¿Para qué publicas en redes sociales? ¿Para qué? Si no tienes un objetivo claro, la motivación en algún momento se te va a acabar. Pero si no lo tienes conectado con una estrategia que realmente sea parte de tu propósito y parte de lo que haces todos los días, la gasolina se va a acabar y ya no lo vas a querer hacer. Entonces por eso existen tantos proyectos que nacen todos los días y estos proyectos mueren. ¿Por qué? Pues porque están fundamentados en una emoción inmediata, como el amigo que te dice, oye, pues vamos a abrir un negocio. Empiezan y después, oye, esto está muy difícil, no hice bien las cuentas, mejor hay que cerrar. Entonces viene un poquito desde ahí, empiezas en la emoción, pero lo tienes que fundamentar en tus negocios, en el día a día, realmente cómo impacta y si es la mejor forma de comunicar. O sea, si estás esperando obtener clientes o cualquier cosa, pues realmente ser muy claro en lo que estás haciendo, porque ves que hay caminos más fáciles que este o que cualquier otro para poder hacer las cosas. Totalmente de acuerdo. Hablando sobre la estrategia, ¿cuál ha sido tu estrategia y cómo el podcast ha sumado a tus otros negocios? Pues mira, esa parte es importante, pero te diría que no es la más importante. O sea, el tema de un podcast o el tema de cualquier medio de comunicación pues te sirve para poder conectar con las personas. Hay gente que hace este ejercicio de comunicación esperando patrocinadores en sus programas o patrocinadores en sus redes sociales. Si te das cuenta, hasta cierto punto tú nunca vas a tener el control de la monetización y de la forma porque estás dependiendo de otras personas. Sí, entonces si comprendemos realmente quién toma este punto de influencia en un programa o en algún medio de comunicación para poder vender algún producto o servicio, estás del otro lado. En este caso nosotros no queríamos vender a nuestra audiencia, o sea, nosotros no estábamos haciendo este nivel de ejercicio, solamente nos damos cuenta que si tú estás vendiendo productos o servicios, perteneces a algún grupo empresarial y demás, y las conexiones que tienes entre empresarios, entre empresas, son las más importantes para poder crecer, pues obviamente aceleras muchísimo el crecimiento. Imagina una persona normal, ¿no? Con su empresa que vende empresas, que es B2B. Si tú tuvieras que trabajar en estar en eventos, en estar relacionándote en el golf, en el pádel, en cualquier acción donde estén estos empresarios, pues te va a llevar también muchísimo tiempo. Nosotros nos damos cuenta de que el hecho de que estemos conectando con más personas a través del podcast, no todos son empresarios claramente, pero que conectes con estas personas, pues aceleras el proceso. Y tú sabes bien, también por tu lado de la consultoría, por lo que has hecho con la parte de pastelerías y demás, pues que la parte de las relaciones pues realmente es lo más importante para poder avanzar cualquier negocio. ¿Cuál crees que ha sido la clave para forjar estas relaciones que han dado fruto? ¿Cuál ha sido en lo que más has trabajado y has cuidado acerca de estas relaciones después de tener a las personas en el podcast? Pues mira, esa es una gran pregunta. Porque uno piensa que conociendo a la persona le vas a vender, o conociendo, él te va a vender a ti, o qué va a pasar cuando conoces a una persona. Lo que yo he entendido es que regularmente las personas conectan con otros porque están buscando un interés de por medio. Sí, yo entrando en confianza he hecho bastantes amigos, gracias a Dios, a través del podcast y de ahí muchos proyectos, pero al final de cuentas todos han empatizado con que reciben cientos de llamadas, mensajes todos los días de gente que les quiere vender. O sea, de gente que quiere obtener algo de ellos. Entonces, si tú tienes esta sensación de que estás siendo utilizado y que la gente te está buscando solo porque está buscando un interés a través de tu dinero, a través de tu posición, a través de tu empresa, tu influencia, pues creo que pierde un poquito de sentido. En su momento yo no lo entendía, porque obviamente más allá del tamaño de la empresa y demás, pues, yo no tenía ningún tipo de influencia, o no siento realmente hoy que tenga una gran influencia, etcétera, ¿no? Pero cuando logras tratar a la gente pues, como es una persona y no ves qué beneficio tú puedes sacar, sino realmente pues, qué puedes aportar realmente, ver a la persona por lo que es, la gente se va a sentir más cómoda contigo. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Entonces el podcast da un espacio para conocer a la persona y no nada más el rol que la persona representa en la sociedad, ¿no? En este caso, un empresario, director, sino que también abre las puertas a que te platiquen de ellos y pueda hacer una conexión que de ahí parte a una relación personal. Claro, o sea, creo que es una gran oportunidad para ser amigos. O sea, ese es un punto clave. Me decían algunos de los socios, es que tú seleccionas
cuando tú estás haciendo esta labor con el equipo, tú seleccionas a quién quieres de amigo, tú seleccionas para conocerlo, hay un proceso de información que se le pide, o cuando nosotros nos buscan para poder estar en el podcast, es un proceso de selección de amigo, ¿sí? Porque un amigo pues tienes la parte profesional, tienes la parte personal y todo lo que te va dejando, y son mentores. Pues ese es un punto clave. Cada persona que conoces se va convirtiendo en un mentor en un área específica de tu vida. Muchas veces la necesitas. Hay gente que después no tienes el gusto de seguir en contacto, pero te dejó una lección muy importante el tiempo que la conociste o el tiempo que estuvo. Hay gente pues, que desgraciadamente ya no está con nosotros, pero que en algún momento estuvo y puede darte esta información y este apoyo. Tú también lo puedes hacer en la medida que puedas. Entonces creo que esa parte de poder hacer amigos y poder conectar pues es realmente el punto que estás más allá, ¿no? Si tocas dos puntos claves, uno son, ¿cuáles son estos criterios de selección de amistades? Que me encantaría que nos platicaras cuáles son tus criterios. Y el otro punto que me interesa mucho indagar es la parte de la mentoría. ¿Quiénes han sido tus grandes mentores y cómo han ayudado a tu crecimiento personal y crecimiento laboral? Pues mire, la parte de la selección, yo no te diría que es como el tema de criterios míos o que yo selecciono, porque muchas veces, y lo he escuchado para otros podcasts, oye, es que yo no selecciono quién es el chingón o quién es el bueno, quién es el mejor empresario y demás. Yo creo que hay algo que nos mueve a nosotros y al equipo cuando están haciendo este scouting o cuando recibimos las solicitudes, que son personas que están buscando vivir su vida al máximo. O sea, ese es un punto clave desde mi punto de vista, porque cuando una persona está buscando vivir su vida al máximo y está buscando aportar, no importa si es deportista, si es figura pública, si es empresario, no importa, no tiene que ser el CEO o no tiene que ser el fundador, o sea, esa parte queda totalmente de lado. Es una persona que está viviendo al máximo desde el criterio cuando estamos recibiendo la información y creemos que va a ser una buena plática. O sea, uno de los consejos que hemos recibido de gente que está cercana a grandes podcasts o grandes programas de México o el extranjero es piensa que sea una buena plática. O sea, antes que sea cualquier otra cosa, antes que la persona sea probablemente muy famosa, ya sea en televisión o en internet, sino busca que sea una buena plática y que sea una persona que esté viviendo su vida al máximo. O sea, que esta conexión pueda ser lo más genuina posible. Digamos que esa es la forma, ahí tenemos la apertura total. Qué increíble, porque también al vivir esta vida al máximo, tocas un tema muy importante que es que pueda aportar, que tenga la disposición también de aportar, ¿no? De compartir estas enseñanzas. Y eso lo conecto con la parte de mentoría. Tus grandes mentores, ¿te gustaría platicar un poco acerca de tus grandes mentores? Mira, yo creo que la parte de mentores están en todas partes, porque muchas veces tú ves mentores y nos queremos imaginar al gran empresario que lo ha habido, o sea, que ha habido grandes empresarios, pero también ha habido un señor en el camión. O sea, en su momento, cuando viajaba en el camión, pues te sientas en su momento en un asiento, sienta un anciano al lado tuyo y empieza a platicar. O sea, por ejemplo, esa fue mi primera enseñanza, que el señor había pasado por distintas enfermedades. En su momento estuvo terminal, ya no sabía si en ese momento lo seguía estando o no, o sea, si había tenido cura el cáncer que tenía. Y él me mencionaba que buscara, yo estaba muy joven, yo que tenía unos 16 años, que buscara vivir la vida al máximo, o sea, que de lo único que me iba a arrepentir era de lo que no hubiera hecho. O sea, si te fijas, eso se conecta un poquito con el criterio para buscar, o sea, claro. Porque cuando tú vives la vida al máximo, muchas veces te quitas estos estereotipos, estigmas y demás que tengas tuyos, de tu familia, de dónde vienes, intentas hacer lo mejor que puedas y intentas disfrutar el momento, que no muchas veces se puede, pero lo intentas. Entonces, por ejemplo, esa fue una gran lección que yo sigo llevando ya más de 10 años después. Pero obviamente pues en cada etapa de tu vida pues vas teniendo mentores. Obviamente los directivos de empresas en las que trabajé, porque en su momento trabajé en varias empresas al mismo tiempo o emprendí al mismo tiempo que estaba con mi rol de empleado. Entonces de todos aprendes. Creo que a veces la lección es que nos cegamos y creemos que ya sabemos o creemos que los demás no tienen nada que aportarnos sin importar el rol, sin importar lo que estén haciendo. Y realmente todo el conocimiento, todo lo que esté en otras personas es algo que nosotros no tenemos, porque no hemos vivido. Sí, creo que ahí hablas de tener una apertura de escucha con todo tipo de personas. Creo que hay mentores en la parte laboral o técnicos y también hay mentores de vida.
y me acabas de dar un ejemplo perfecto de este mentor de vida que hoy en día es uno de los criterios para tu podcast, ¿no? Y también mencionaste algo, los trayectos que hacías en camión. ¿Me podrías platicar un poco, regresando a esos 16 años, antes del podcast, qué era lo que hacías, a qué te dedicabas, para ver cómo eso fue un paso para llegar a este momento de hoy en día? Fíjate, yo creo que todos tenemos momentos de quiebre, pero lo que nos define es qué hacemos después de esos momentos. Entonces, yo te diría que mi vida era a lo mejor muy tradicional, o sea, no nada especial. Al final de cuentas, pues ves una familia donde tienes necesidades económicas que no pueden ser cubiertas. Muchas veces tienes que definir si desayunas o te vas en camión. Obviamente pagar tu escuela, lo que puedas alcanzar a estudiar, ¿no? El no tener internet en tu casa, no tener computadora, pedir prestado en alguna, o sea, creo que no son circunstancias complicadas, pero no es nada que no vivan muchos mexicanos o muchas personas en el mundo. Entonces yo no veo como ese punto, yo lo veo como una normalidad, ¿no? Entonces, de estar brincando en distintos trabajos, desde trabajos, de estar en un lugar donde se preparan ensaladas, de estar en distintos tipos de trabajos, cómo vas subiendo de alguna forma en el tipo de trabajos que pides. Yo siempre me estuve preparando mucho en línea. Sí, obviamente, pero fue más por necesidad, porque yo no podía estar pues todos los días en la universidad. Entonces yo tuve que entrar en una modalidad semipresencial para poder trabajar y al mismo tiempo estudiar, y solamente iba un día y medio a la escuela, y aún así estando en la escuela yo sentía en muchas ocasiones que estaba perdiendo el tiempo. O sea, oye, pues es que el maestro no vino, o me están enseñando cosas que hoy ya no son vigentes, que yo en paralelo en su momento di clases, en su momento busqué estar muy activo en el tema de ventas y demás, pero cuando no conectas lo que haces con tu realidad, no te la crees. ¿Te refieres a poner en práctica ese conocimiento en tu día a día? También o sea, lo puedes estar poniendo en práctica, pero cuando lo que pones en práctica no forma parte de tu realidad, no te la crees. O sea, yo te voy a dar un ejemplo. Yo en su momento tengo la oportunidad, estuve votando entre muchos trabajos. En su momento me salí de mi casa, tuve un problema de mi casa, me salgo de mi casa. En su momento donde estaba viviendo me corren. Entonces, pues tengo que sacar mis cosas en bolsas de basura. Y hay un momento de quiebre, ¿no? Entre que regresas a la escuela, entre que sigues trabajando, que ya había tenido la oportunidad de trabajar, por ejemplo, en campañas y en proyectos con Colgate-Palmolive. O sea, que hoy lo dices, pero en su momento tú puedes trabajar en esos proyectos y después te vas en tren o en camión a tu casa y vas y vives tu realidad y no lo conectas. Entonces, básicamente, como que toda esa parte de desarrollo personal que estás teniendo en la parte laboral, primeramente, como que no lo puedes conectar muy bien con el desarrollo personal porque tu realidad es muy diferente. Entonces, en su momento, pues solamente estás ganando más o menos, pero no importa cuánto ganes porque el tipo de mentalidad que tienes no es la adecuada para poder avanzar, o sea, para poder crecer más allá. Entonces, en su momento, ese punto de quiebre donde me quedo sin casa, donde tengo que regresar a casa de mi mamá, donde hay muchas dificultades en cuanto a qué tanto yo me creo capaz de hacer las cosas, que cuando yo me vuelvo conserje en su momento de una escuela. Entonces, pues yo veía a mis compañeros que habían estado conmigo en la preparatoria, y de repente en la Facultad de Derecho aquí en Guadalajara, pues te los encuentras y, oye, pues ¿qué carrera estás estudiando? Pues estoy limpiando tu salón. O sea, porque tú sientes que no puedes aspirar a más. O sea, no importa el conocimiento que hayas adquirido, que hayas trabajado en X empresas, porque después de eso todo se te acaba y te das cuenta que estás ahí limpiando el salón o limpiando los baños y sientes que no puedes aspirar a más por el techo y el contexto familiar o cultural en el que creciste. Entonces, y también hay un empuje familiar. O sea, yo también tengo este empuje de mi familia de, pues es que métete a trabajar ahí, te van a jubilar. O sea, tú ya no te puedes jubilar por tu edad, pero en la Universidad de Guadalajara sí te jubilan. Entonces, deberías de meterte ahí, es un trabajo de por vida, no te pueden correr. Entonces, tú te la vas creyendo. O sea, y te digo, no tiene que ver con los conocimientos técnicos, sino con esa parte cultural que tú tienes. Entonces creo que esa parte de que tú te crees la realidad en la que estás y que no hay más allá de eso, el romper eso creo que es lo que trabajas todos los años, o sea, toda tu vida. De hecho,
esa es la pregunta que traigo en mente. ¿Cómo de este contexto que nos platicas y estas dificultades llegaste a poder romper ese chip y expandir, llegar a este éxito que tienes hoy en día? Me hablas de no me la creo. ¿Cómo transformaste esa mentalidad a la mentalidad que tienes hoy en día? El éxito tiene muchas caras. Primero, por ejemplo, mi definición del éxito es tener la libertad del tiempo para poder hacer las cosas por gusto, no por necesidad. Wow. O sea, para mí eso es el éxito. O sea, habrá gente que el éxito sea ser millonario, que el éxito sea X cosa. Y cada quien tiene su versión, pero para mí esa es mi versión. O sea, cuando haces las cosas por gusto, y no se ha escuchado que cuando tú puedes tener distintos hábitos, pero cuando los hábitos son mandatorios, ya no tienes el mismo gusto. Entonces, para mí esa es la definición del éxito. ¿En qué momento? Pues te diría que se tuvieron que alinear muchas cosas y no fue un tema rápido de meses, sino fue una transición de años. En su momento también volví a tener una recaída. Pero ¿qué pasó, no? Yo empiezo a recibir mis cheques, pues trabajando como entrenador en un gimnasio. Obviamente tenía 30 kilos menos que ahorita, entonces... ¿Cuántos trabajos has tenido? O sea... No sé, yo siempre hago la referencia con mi esposa de que yo conocí Guadalajara en entrevistas. De trabajo. De trabajo. En una y en otra, porque en su momento era no tienes la carrera, en otro es tienes los conocimientos, pero no tienes el papel, y luego, no, o sea, muchas dificultades de muchos tipos, ¿no? Entonces, en su momento, cuando yo decidí como aceptar mi destino, que era no puedo ejercer como en una parte de empresa, porque siempre tienes estigmatizado a la gente que tiene dinero y a los proyectos, o sea, esa era la realidad que yo veía. Entonces, recibo mi primer cheque limpiando en la universidad, y entraba temprano, o sea, entraba creo que 6:30 de la mañana y salía a las 4:45, ya de ahí iba a otro trabajo. Entonces recibo mi cheque y como yo estaba cubriendo a otro puesto, pues te pagan por letra, que es en función a grados académicos y demás, que entonces la persona que yo estaba cubriendo pues tenía el nivel de letra más alta. Y dije, pues ¿cuánto me van a pagar? Eran como 6,500, algo así era. Y todos mis compañeros, oye, pues felicidades, es un sueldazo y vámonos a tomar saliendo. Y a mí ahí me empezó a mí a chocar, porque lo empiezas a empatar. Yo creo que el ego no es malo, creo que el ego te empuja en muchos momentos, y en ese momento dije, a ver, pues es que yo ya di clases de marketing, yo ya trabajé en empresas con estos tipos de personas, ya tuve una que otra persona a mi cargo en proyectos de distintos tamaños, pero ya gané más, pero más allá de lo que gané, me di cuenta que el valor que tú puedes aportar es por lo que te pagan. Por ejemplo, ¿qué barrera de entrada tiene una persona que pueda llegar a un salón de clases, como lo que yo hacía, o a los baños, a limpiar? Yo no soy indispensable. O sea, lo que yo estoy haciendo lo puede hacer cualquiera. Claro. Entonces, conforme a eso me van a pagar. Entonces me empiezo a dar cuenta de eso. Y obviamente yo limpiando y las secretarias del centro, ¿no? Oye, pues ¿tú qué estás haciendo aquí? ¿Es porque eres estudiante? No, pues que me salí de la escuela. O sea, como que empezó a chocar la realidad que yo había decidido para mí, empezó a chocar contra los objetivos, digamos que me empezó a regresar el hambre que en algún momento había tenido, y fue cuando dije, oye, pues voy a empezar a buscar otras oportunidades, ¿no? Y entonces yo salí y regresé de la universidad 3 veces, o sea, entre que no me consolidaba con la información que tenía y demás, ¿no? Creo que hay mucha parte de ignorancia, donde también crees que el papel o los conocimientos que te están dando son suficientes. Estaba esa parte, ¿no? Esa disyuntiva. ¿Dónde se rompe? Pues cuando obtengo un trabajo en una empresa donde era como becario, y que lo he platicado en algún podcast. Y este proyecto para mí fue importante porque me hizo que me volviera a dar hambre por el contexto de la empresa. Era una empresa ya que operaba a nivel multinacional, con distintas sucursales. Entonces yo ya iba a expos, mi primer viaje en avión y demás, que ya lo he platicado, pues terminan siendo a través de este trabajo. Entonces el hambre me regresa y vuelvo a empezar a ser competitivo. Obviamente pues empiezo en el escalafón más bajo de la empresa y vas creciendo pues en función a méritos de trabajo, en función a resultados,
y demás, ¿no? Creo que ahí es como la primera ruptura donde me vuelvo a dar hambre y donde realmente hay un pico de ingresos interesante. Pues tenía 19 años, entonces digamos que ahí es donde se rompe por primera vez esa barrera y empiezo a avanzar y mi mentalidad empieza a cambiar, pues por el contexto y la gente que me junto. Sí, eso es lo que escucho, cómo el contexto o el entorno te puede construir, ¿no? Al salir de un contexto en el que estabas y entrar a otro, que en este caso es la empresa, tú hablas de cómo eso desata este hambre que en algún momento ya tenías, ¿no? Y recuperas. Entonces te empiezas a ser un poco más competitivo. Aquí también dices sobre la educación. ¿La educación era, te autoeducabas en línea o seguías algún programa? No, o sea, me autoeducaba. Mira, al final, un consejo que me dio el jefe que tuve en su momento en esa empresa es, tuve el puesto al que tú aspiras. En su momento era director de marketing. ¿Qué competencias tiene? Literal, me metía a las aplicaciones de empleos, buscaba los puestos, buscaba las habilidades. Yo no sabía muchas que eran, o la mayoría que eran, o los programas, y me ponía a aprender cómo se usaban. ¿Sí? Entonces de repente yo aprendía una cosa nueva y llegaba a mi trabajo y la implementaba. Muchas veces se salía de mi zona de mercadotecnia, se empezaba a salir a ventas, se empezaba a salir a programación, aprendí temas de programación y desarrollo de producto, todo en línea, y después lo pasé a aplicar en la empresa. Entonces, cuando tú estás trabajando en una empresa donde no, todo lo que estás haciendo no existe, solamente se vuelve la novedad. O sea, se volvió la novedad a nivel de la empresa, se volvió la novedad a nivel grupo, que eran 7 unidades de negocio. Entonces, de repente, pues, los directores dicen, oye, pues esta empresa está innovando, yo quiero que esto también esté en mi empresa. Entonces te empiezan a invitar, oye, a ver, pues que el director de tal empresa quiere que vayas y comas con él. Y entonces esa parte es el terreno donde tienes la oportunidad de hacer cosas. Vas, investigas cómo se hace, vienes, lo implementas, pruebas. Entonces eso empieza a ampliar la zona de confort. Aunque después ya no eres tú, y después ya necesitas equipo de trabajo, lo fundamentas, contratas gente. Entonces digamos que esa parte te da la oportunidad de las competencias técnicas, pero también te da toda la responsabilidad que conlleva, pues, las ventas ya de un corporativo, que en su momento fue lo que fue. Me impacta mucho la resiliencia que has tenido en decidir buscar la información, aplicarla y todos los procesos de adaptación de los que has pasado, desde el tema de limpiar el salón de clases hasta tener juntas con directivos, ¿no? En un transcurso de ¿cuántos años? Pues que realmente fue de un año a otro. O sea, 18 estaba haciendo eso. Digo, no es que no tuviera más información. O sea, al final de cuentas ya venía de trabajos chicos hasta cierto punto en proyectos como te menciono, ¿no? Por ejemplo, con Palmolive y demás. Pero de ahí el brinco no es de tiempo. O sea, es más de mentalidad. Entonces, cuando yo empecé a ver lo que el dinero podía hacer, no lo que podía comprar, sino las competencias que podías adquirir teniendo el tiempo, y el tipo de estrategias que puedes montar cuando tienes presupuestos tan grandes, y sobre todo que hay gente que tiene la apertura. Digo, una cosa es la apertura, pero también pues todos se ven beneficiados. O sea, si tú llegas e implementas estrategias que funcionan, evidentemente de una u otra forma empiezas a crear un equipo. Eventualmente a los 20 ya era director del área de ventas a nivel corporativo. Entonces, cuando tú lo trabajas de esa manera, pues es como muy rápidamente te la crees, ¿no? Ya vas a congresos, ya organizas proyectos con Gino, con Isuzu de marketing, pero para que se puedan vender unidades y demás. Entonces creo que muy fácilmente, creo que como humanos nos podemos adaptar al cambio, pero creo que ese es el problema, que no queremos. O sea, que creo que muchas veces no es que no estén las oportunidades, es que no las queremos ver y nos quedamos cuadrados en la realidad. Entonces yo intenté aprovechar lo más que pude las oportunidades que tuve. Hoy en retrospectiva creo que no aproveché casi nada de lo que tuve a la mano en su momento, pero eso fue un despegue. Claro. O sea, porque pasé probablemente de tener sueldos normales, pues después de tener bonos importantes en función a resultados, cada trimestre más mi sueldo,
Obviamente te vuelves loco a esa edad, que ya ganas mucho más que toda tu familia junta, pues te vuelves loco. O sea, que sí me pasó, sí tuve mis tropiezos económicos. Creo que como cualquiera que nunca tuvo y luego tiene. Es parte de la vida, estoy de acuerdo. Pero creo que esa parte sí desbloqueó lo que se podía hacer con el dinero, pero lo que tú también podías llegar a aportar a una empresa si te lo permiten. En conocimiento, en habilidades, en todo, ¿no? Sí. Qué historia tan interesante. Me encantaría que pudieras destacar o resumir cuál sería el mensaje que le darías a una persona que ha estado en esa posición, que tiene ese chip, esa mentalidad, para que pueda dar ese primer paso. Hablas para mí creo que es el interés o la incomodidad que te puede causar la situación para querer salir adelante, o la otra es el compromiso que tú tuviste de decir, voy a buscar estas oportunidades, porque no llegan solas. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo te diría que, todos sabemos que las oportunidades están ahí, hay que buscarlas. Muchas veces te buscan a ti, ni siquiera estamos preparados para ellas. No las vemos, tal vez, porque sí, no claro. la creemos. Y te van a tratar, ese es un punto que yo aprendí en estos inicios fuertes realmente de la trayectoria, que para mí esos fueron como los inicios importantes, más que antes ya lo hubiera trabajado. Yo me la creí, pero yo creí que la parte técnica lo era todo. Ese es un punto que a mí me pasó. Entonces yo me la vivía estudiando en los ratos que yo estaba de camión, que eran bastantes de distancias. Yo me la pasaba estudiando. En su momento no era famoso el tema de podcast, pero había mucha fama en el tema de cursos digitales y programas y libros. Yo me la pasé nutriéndome en la parte de competencias técnicas, pero en países de Latinoamérica o un país como México no creces por competencias técnicas. Habilidades blandas, relaciones. Las habilidades blandas. En todos esos años no desarrollé nada de habilidades blandas. Y me lo decían y yo no quería escuchar. Oye, Alberto, cuando llegues a una junta, saluda. Tienes que ser cálido con tu equipo de trabajo. Pero yo estaba tan enajenado, si soy bueno en mis habilidades técnicas, ¿voy a seguir ahí en la mesa? Sí. Que me pasaron muchas porque era muy bueno en mi trabajo, pero no me abrían las grandes puertas ni de dinero, ni de alcance, ni de influencia a nivel grupo como lo pude haber tenido ni demás, porque era malo en habilidades blandas y era malo en lo que proyectaba a los demás. ¿A qué se debe el decir soy malo? ¿Crees que esté conectado con toda esta historia de la que hemos hablado, del contexto? Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Uno con el contexto, que obviamente hasta un cierto punto te sientes menos que los demás. O sea, porque... Aunque tengas el conocimiento, porque preparado estabas. Es que el conocimiento en su momento no es nada. Pero la gente muchas veces sabe cómo hacerte menos dejando el conocimiento de lado. Entonces, si no era el cómo yo vestía, obviamente intentaba vestir lo mejor que podía, pero pues las carteras eran muy diferentes y también yo no tenía ninguna guía. O sea, yo crecí sin papá como la mayoría como mucha gente, o sea, no me jacto de eso, pero entonces yo no sabía bien cómo vestir, yo vestía como podía. Entonces, de alguna forma yo siempre yo me sentía que me hacían menos en las reuniones y con los clientes y con los proveedores y demás, porque no importaba el cargo que yo tuviera, la responsabilidad, sino el hecho de que todos ganaran más y estuvieran más metidos en esta parte de una cultura que yo no veía, pues hacía que hasta cierto punto pudiera ser o la burla o pudiera ser una persona que solo era invitada cuando tenía que resolver algo técnico. Entonces eso, pues obviamente tú solito, o sea, yo solo me cerré esas puertas para poder avanzar. O sea, hubo casos donde a mí me importaba tan poco eso, donde yo iba al gimnasio, que estaba al lado de la empresa, y con la misma ropa de gimnasio regresaba a la empresa sin cambiarme. Estoy en una empresa donde todos iban bien vestidos y demás, ¿no? Con hasta un cierto punto un código de vestimenta, y todavía los directivos, pues todavía un código mucho más alto de vestimenta, y yo iba con mi ropa de gimnasio. Y no me cambiaba, y me metí a una junta de consejo con gente que todos estaban en 40 y hacia arriba. Yo era el joven en todas las reuniones, y yo iba con mi ropa de gimnasio. Entonces, ¿cómo yo quería que me tomaran en serio si yo mismo no me tomaba en serio? O sea, ese fue un punto que obviamente pues, impidió que yo pudiera crecer, porque mentalmente yo no estaba preparado, aunque técnicamente sí,
no estaba preparado socialmente para poder crecer. Claro. Entonces, el hecho de tomarte en serio y querer pertenecer a esta cultura cambió un poquito el aspecto en el que te presentabas y no tanto el hecho de mis resultados van a hablar por mí, me he visto con mi ropa de deporte, ¿no? Exactamente. Que sigue pasando, hay muchas empresas, tienes el caso famosísimo Steve Jobs, cómo iba descalzo, ¿no? A su empresa y los resultados hablan, ¿no? Empresa. Pero creo que en México el tema de la jerarquía de los veteranos tradicionales impacta más a nivel relaciones, ¿no? Y cómo te pueden juzgar a través de tu apariencia, ¿no? El primer contacto especialmente. Sí, y no solo es la apariencia, o sea, porque luego creo que a veces se malinterpreta y la gente entiende, es que me tengo que vestir caro o bien o comprarme esto y con esto me toman en serio. Lo más importante es tu comportamiento. Sí. O sea, tu comportamiento. La primera impresión va a ser el cómo te ves y la segunda va a ser el cómo tratas. Y si no haces ninguna de las dos bien, entonces no va a avanzar. Entonces, en este caso, yo no hacía ninguna de las dos bien. ¿Sí? Entonces, si no haces ninguna de esas dos cosas bien, pues se te cierran las puertas. Y yo salgo de esa empresa con una inconformidad. Pues si es que no me están valorando. Pero es que si yo hago caso omiso de cuáles son las formas de crecimiento y cómo afecta mi falta de habilidades blandas, pues obviamente no voy a poder avanzar. Digamos que ese fue un punto clave y obviamente eso me dio mucho para abajo porque yo estuve brincando de distintos proyectos, pero ya no importaba cuánto me pagaran, que en todos los demás proyectos me pagaban más y que estaban en muchos al mismo tiempo, pero ya el tema no es cuánto ganas, sino eran contextos de empresas diferentes también, entonces esto también va pegando mucho en ti. En su momento ya había emprendido, o sea, ya teníamos un par de proyectos, pero el hecho de que yo siguiera con mi falta de habilidades de comunicación, de trato con personas, pues siempre fue un impedimento para clientes, para equipos de trabajo, digamos que ahí hubo un retroceso. ¿Y cómo adquiriste estas habilidades? ¿En qué momento decidiste, dónde buscaste para poder prepararte? Porque creo que para las personas que están escuchando me parece sumamente interesante resumir un poco la conversación que ha sido adquirir el conocimiento, autoeducarte, la resiliencia, no importa el contexto en el que estés, cómo te vas a comportar cuando tienes esas oportunidades. Y la otra, el tema de la apariencia, ¿no? Que me hablas de creértela y pertenecer a las reglas o más que las reglas, cómo funciona el mundo que ya está hecho de negocios, ¿no? Sí, mira, esta parte del cómo lo aprendes, ¿tú cómo aprendes esta parte de habilidades blandas si ni siquiera sabes que existe? Porque tú piensas que la gente es como es. O sea, por ejemplo, había directivos que yo conocía y a sus hijos a lo mejor de 20 y pico años, donde llegaban y saludaban a cada uno de los empleados de mano, a todos de todas las áreas, y se preocupaban por el que hacían, como entonces tú dices, pues es que lo está haciendo porque así es. Pero no, o sea, en su momento después lo comprendí. Pero antes de comprenderlo, yo no lo comprendí por el lado de negocio, ni lo hice pensando en tener algún beneficio empresarial. Yo seguía cegado por esa parte y seguí cegado un rato. Yo lo comprendí por la parte de mis relaciones personales. Yo en su momento había venido de ser un niño obeso. Hoy soy un adulto con obesidad, pero en su momento era un niño obeso y tuve que bajar de peso. Entonces, para mí el bajar de peso me dio la confianza que no tenía. O sea que en algún momento pensé, yo en ningún momento voy a tener novia. Y el primer año, segundo año de prepa, yo pensé que no iba a tener novia nunca. ¿Esto era interno o te lo reflejaba el mundo externo? Es que cuando es interno, tú terminas proyectando una imagen y los demás te van a tratar en consecuencia. Entonces, si eres la persona desde la primaria, secundaria y una parte de la preparatoria excluido, pues no es que la gente te quiera excluir, es que tú te excluyes y la gente te va a tratar en proporción. Entonces yo viví pensando en que yo no era querido y yo no sabía qué tanto impactaba mi imagen, la imagen que yo daba en el cómo me vestía, en la obesidad que yo tenía. Entonces, cuando yo cambio esa parte, yo bajo de peso, fundamento toda mi confianza en mi condición física. Entonces yo pasaba mucho tiempo entrenando, o sea, para mí todo era entrenar. Entonces yo entrenaba mucho tiempo, artes marciales, box, gimnasio, mi alimentación fue excelsa,
por 7 años, 6 años más o menos. Entonces yo basé toda mi confianza ahí. ¿Qué me dio? Bueno, pues obviamente esto me abrió las puertas, abrirme con el mundo, a empezar a desarrollar un par de habilidades sociales. Obviamente después tuve novia, que era lo que yo creía que no iba a pasar. Pero el cambio importante fue después que no me gustó que la etiqueta fuera el que va al gimnasio, el que hace ejercicio, que toda la conversación girara en torno a eso. Ya no me gustó. Entonces digamos que fue como quito de mi percepción de persona que solo soy el gimnasio y cómo empiezo a que sí sea más auténtico en quién soy desde mis relaciones personales, porque eran muy superficiales. O sea, yo salía con gente superficial porque yo era superficial. Entonces yo empiezo a tomar un par de videos y mentorías en línea principalmente de cómo hablar con personas, cómo hablar con mujeres, como sobre todo, ¿no? Porque siempre fui más de amigas, cómo hablar con las mujeres, pero sin querer nada de ellas. Yo me tenía que quitar lo superficial. Entonces te daban distintos ejercicios, ¿no? Desde que, oye, ve a una librería y platica con una chica X y te vas y no le pidas su número, no le pides nada porque tú tienes que quitarte lo superficial. O sea, era establecer una conversación sin nada a cambio. Claro. Entonces, de esa forma, desde el desarrollo de estas habilidades desde lo personal, pues termina impactando también en lo profesional. Porque volvemos al inicio de la plática. Si yo hablo con un alto empresario, pero hablo desde una postura de necesidad, yo necesito algo de ti y por eso te busco, pasa lo mismo que si tú hablas con una persona que te gusta físicamente desde lo superficial porque quieres algo de la persona. Entonces, yo rompo esta percepción de que todo es mi apariencia y lo paso a es quién soy, como persona, intento fundamentar quién soy, que creo que muchas veces vivimos toda nuestra vida intentando definir quiénes somos. Entonces yo me empiezo a preocupar más por definir quién soy, no quién soy por mi trabajo, no quién soy por mi apariencia, sino quién soy como persona cuando esas dos cosas no existen. Entonces desde ahí, desde que trabajo en no buscar algo de las demás personas, sino buscar aportar una buena conversación y demás, que eso después me ayuda a que la parte profesional empiece a mejorar. Porque si mejoras tus habilidades sociales, mejora el impacto después de tus habilidades técnicas. Y eso sube exponencialmente lo que estamos haciendo. En su momento era puro temas de programación, eso sube la parte de programación, eso sube después mi etapa como consultor, la crea la etapa como consultor de ventas, y eso después va haciendo que vayamos desarrollando mejores relaciones y que vayamos afrontando mejores retos, porque la comunicación pues ya me abrió las puertas para que las habilidades técnicas pudieran entrar y obviamente ya pudiera hablar mis resultados. Pero primero tiene que hablar mi personalidad. Impresionante, porque creo que ese es otro rasgo que tiene tu podcast, el hecho de poder tener pláticas sin querer nada a cambio, y creo que lo que se desarrolla es el escucha, porque ya no es tu ego el que está deseando, hay intereses, sino quiero conectar y me interesa saber de ti. Cuando tú le das ese espacio de escucha a la persona, conectas a un nivel mucho más profundo, ¿no? Y la otra parte que me encanta es, ha de haber sido todo un reto el hecho de poder ir y salir de tu zona de confort a platicar, ¿no? Sin pedir nada a cambio o sin usar este rol que alimenta el ego de este es el trabajo, este es quien soy, que creo que es lo que hacemos todos en esta sociedad, ¿no? Nos construimos a través de nuestros roles sociales. Soy psicólogo, ¿cómo se comportan los psicólogos? Soy financiero, ¿cómo me tengo que vestir? Soy doctor, ¿cómo tengo que hablar y usar estas palabras técnicas, ¿no? Entonces tú definiste quién eras o quién eres antes de ser todo esto, y creo que la mayoría de las personas empieza al revés. Agarramos estos roles y definimos quién somos a través del rol, ¿no? Fíjate que esa parte del consejo de que las cosas que haces en el día no definen quién eres es porque tú lo quieres armar desde el ego. O sea, el ego en su momento tiene sus puntos buenos, pero cuando fundamentas quién eres con tu trabajo o con tu apariencia, o me platicaban algunos amigos, es que en Guadalajara, donde vivimos, se da mucho que eres por la escuela donde fuiste y ciertos factores, híjole, o sea, es complicado.
Porque cómo te explico que fui a una escuela pública y después cómo te explico que me salí al tercer semestre. No encajas en esas estructuras sociales. Entonces, cuando tú te las quitas, que a mí siempre me apasionó mucho el tema de las neurociencias, que sería el cómo nos comportamos y cómo las demás personas perciben nuestro comportamiento. Y obviamente en su momento lo apliqué para la parte de las ventas, la gestión de equipos, porque al final pues tú vas armando una estructura de volvemos a lo mismo, pues ciertos estereotipos, ciertas formas, y tú sabes, ¿no? Pues hay ciertas áreas de empleados que por el tipo de roles y por el tipo de estructura, pues tienen ciertas formas de pensamiento, tienen ciertos incentivos de trabajo en función de los planes de carrera, pero cuando eso también lo aplicas a la parte personal, pues te das cuenta también del cómo te tienes que comportar, qué cosas tienes que hacer, qué cosas tienes que omitir, cómo sabes cuando una persona está intentando ejercer algún poder sobre ti. O sea, empiezas a ser más consciente de las personas, empiezas a ser más analítico, que creo que es un punto bastante importante, no solo para emprender o cualquier proyecto, sino para la vida. O sea, realmente ser consciente del por qué haces lo que haces y por qué la gente también te trata y es como es, ¿no? Entonces esa conciencia para mí me ha dado mucho y es algo, o sea, te diría que es como del tipo de libros o el tipo de conocimiento del cual me sigo incrementando, sigo repitiendo una y otra vez lo nuevo que está saliendo, no solo porque es el principal fuente de diferenciación de lo que nosotros hacemos desde el punto de consultivo. Neurociencia. De la parte de las neurociencias y el cómo aplicas el comportamiento de las personas para poder vender, pero para poder controlar mejor a sus equipos de trabajo, para ellos poder desarrollarse también como mejores líderes, pues también el comprendiendo el por qué están haciendo las cosas. Pero después esto aplicado también hacia ti, hacia tu pareja, hacia tu familia, pues creo que te hace más consciente de tu entorno. Sí, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral. Hablando de esto, me encantaría profundizar en esta parte de neurociencia, porque lo he experimentado en casos muy personales en los cuales creamos estrategias de ventas y ni siquiera contemplamos el comportamiento de las personas que son tus clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo potencializa el tener toda esta base de datos de información? ¿Nos puedes platicar cómo la integras y cómo ha sido el plus en su proceso? Pues mira, yo siempre veo la parte no solo de las empresas, sino de la vida desde un punto de vista muy lógico. Tú tienes que preguntarte, yo quiero hacer una marca de ropa, por darte un ejemplo que está muy de moda, que todo el mundo quiere hacer su marca de ropa, ¿no? O queremos, ¿no? Desde que tener tu marca, creo que es un punto también desde el ego, ¿no? La pregunta es, de todas las áreas de una empresa, no importa el tipo de empresa que sea, si es digital, si el tipo de clientes, es cómo se vende y cómo yo hago que las personas lo compren. Esa pregunta es la última que se hacen todas las personas cuando quieren abrir cualquier tipo de empresa o las personas que ya tienen una empresa. ¿Cuántas veces hemos escuchado tú desde tu punto de coach que te dicen los directivos, es que esto se ha hecho así 20 años, ¿por qué voy a cambiar? Si tú como empresario o como emprendedor no sabes cuál es el motivador de compra que lleva a las personas a comprarte a ti y no a otros, estás mal. Cuando tú te metes a la parte de auditoría, que lo primero que tienes que auditar pues, es las ventas, que es lo que todo el mundo quiere modificar, y las personas se dan cuenta que del 100% de su facturación viene de 3 clientes y que les están comprando porque sus papás, a lo mejor son de 2 o 3 generaciones atrás, se hicieron amigos y han fundamentado esta relación generación por generación. Riesgo. Pues es que primero hay un riesgo en la cantidad de clientes y luego hay un riesgo en el cómo se dio la negociación. Entonces, desde mi punto de vista, tú estás creando un imperio, pero pues un imperio de naipes, o sea, un mal movimiento y se va a caer. Entonces, este punto clave de la empresa es cómo yo hago que las empresas puedan vender, pero cuidando esta infraestructura de dónde viene el incentivo de compra y cómo mejoramos la propuesta de valor, que sean las barras de entrada para que no pueda llegar otra persona y haga lo mismo que yo estoy haciendo, para permanecer en el tiempo, pero desde un punto de vista de yo tengo que conocer por qué las personas están comprando, sus motivadores, que hay distintos tipos de motivadores de compra, y cómo esto lo conecto ya después con la comunicación. Tocas un tema sumamente importante para mí porque creo que las empresas son proyecciones de la personalidad de los empresarios y el hecho de tener una persona al lado de ti, en este caso, dándote toda esta información, a mí me facilita y me permite ver lo que no estoy viendo, que es más allá de mi ego.
porque si la empresa es una proyección de mi personalidad, yo pienso que tengo la razón y lo que conozco y lo que aplico creo que es lo legítimo. Pero el hecho de poder tener este tipo de servicio donde me abres una puerta a escuchar, a conocer a mis clientes y a ver cuáles son esas barreras, para mí se me hace, ni lo cuestionaría en el hecho de integrarlo, ¿no? Como una forma para crecer mis ventas, en este caso, ¿no? Es que regularmente los directivos son el cuello de botella. O sea, creo que cuando ya estás, por eso nosotros empezamos a meternos cada vez más, digo yo con la experiencia que ya tenía de gobierno corporativo en esta empresa donde arranqué más en forma. Cuando tú tienes un gobierno corporativo, digamos que te quitas los cuellos de botella, aunque todavía van a existir, o sea, lo sabemos, todavía existen muchos cuellos de botella dentro de un gobierno, pero lo que haces es que no toda la decisión caiga en una sola persona y en su ego, sino que lo puedas repartir en internos, pero sobre todo en externos, que van a ser los que regularmente tienen que tener más peso, que son porque expertos en son áreas, imparciales. ¿No? O sea, ese es un punto, es gente imparcial que muchas veces te va a decir lo que no quieres escuchar. De acuerdo. Y yo he estado en muchas reuniones donde a la persona que nos contrata para la parte consultiva de cualquiera de las áreas tiene hasta molestia en su momento y hay gritos y todo con ellos, hasta con nosotros mismos, pero es porque te están diciendo algo que no quieres escuchar. Si tú solo tienes retroalimentación de tus empleados o muchas veces hasta de tus socios, regularmente si tú eres el don chingón, pues te van a decir lo que quieres escuchar porque todos quieren cuidar su puesto. Pero cuando traes a personas que no les importa realmente el origen de las cosas, sino los contratas para un objetivo y van a trabajar en pro del objetivo, pues van a ser imparciales y tienes que despedir gente. Si tú como director no eres competitivo, tienes que cambiar totalmente el modelo de negocio, porque ellos no están arraigados ni a la marca, ni a la cultura, ni a la forma. Entonces es un punto totalmente diferencial que tienes que tener tú cuando estás ejerciendo esta parte consultiva y que tienes que realmente ser muy profesional en pro de lo que está pasando con la empresa, aunque ellos no lo quieran escuchar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que aquí no es tanto el hecho de ver por la persona y por sus intereses, sino que ver por el bienestar de la empresa. Y a veces eso te va a incomodar, ¿no? Los cambios, el despedir a las personas son cosas que están fuera de tu zona de confort, ¿no? ¿Cuál ha sido el desafío más grande que has tenido al implementar estos gobierno corporativo? Pues o sea, creo que el desafío de cuando ya estás trabajando en un nivel empresarial siempre va a ser el trabajo con personas. O sea, pero creo que en cualquier nivel. ¿Por qué? Porque es lo más desgastante. Porque tú tienes que ver el cómo llegas al resultado, pero haciendo que las personas, y ojo, te estoy hablando de los directivos, pero también puedo hablar de vendedores. O sea, tú tienes que ver cómo trabajas las creencias limitantes de la persona para que no termine siendo una imposición de se va a hacer así, sino las tienes que convencer a las personas que ese es el camino y tienen que explorar muchas veces todos los caminos posibles, aunque ya sepamos que muchos no nos van a llevar, para que la persona se convenza de lo que está pasando, un operador o dependiendo de lo que sea que esté trabajando, y cómo hacemos que realmente se comprometa a hacer las cosas. En algún momento tenemos esta plática donde en qué momento no funciona cualquier estrategia que estés implementando, pues cuando la gente no está convencida de lo que está haciendo, porque no lo va a hacer bien. Cualquier cosa que hagas hacia adelante y que la midas, o sea que si se bajo una estrategia, va a funcionar porque nos va a arrojar datos y cada vez que mejoremos los procesos, va a ser en función a la data y vamos a saber qué modificar. Pero cuando trabajas sin data y trabajas sin estructura, pues no sabes qué modificar y todo son suposiciones. Que ahí creo que es la integración que hace la diferencia en los empresarios cuando actúan a base de lo que yo creo, sin ver la data, a una persona integrando gobierno corporativo que viene externamente y dice, yo veo esto en la data. Hay que actuar contemplando toda la información que tenemos, ¿no? E integrarla y hacer que toda la estructura crea en el proceso y no simplemente forzarlos a la vamos a implementar, porque ahí te habla mucho de la cultura organizacional que tienen las empresas. ¿Qué impacto tiene la cultura organizacional a la hora de implementar un gobierno corporativo? Fíjate, hablamos de que todo está conectado, o sea, desde lo que nosotros trabajamos, pero es realmente el cómo funciona una empresa.
el reflejo de las ventas, porque todos queremos vender más, cual sea que sea la unidad de negocio y vender con un mayor margen, pero tenemos que comprender de dónde vienen las decisiones. Si tú nada más trabajas, por ejemplo, con ventas y te relegan a trabajar con el gerente y con el equipo, por ejemplo, tú te vas a dar cuenta que muchas decisiones escapan de ventas y son más allá. Entonces empiezas a escalar a marketing. Y después de marketing escalas a temas de operación y después escalas a temas de producto, de diseño de producto, de infraestructura. Entonces vas a seguir escalando hasta que llegues con dirección. Si hay un gobierno o hay un consejo mínimo de socios, de accionistas, pues te vas a dar cuenta que muchas veces el problema está escalando desde arriba, ¿sí? Entonces tú podrías, pues sí, tener este gran reto de operar únicamente las ventas, pero si no trabajas el problema desde la fuente, realmente milagros tampoco se hacen. O sea, sí hay que ser realistas en los alcances, porque si el punto clave tiene que ver con el diseño de la propuesta de valor, y la propuesta de valor está fundamentada con el modelo de negocio, que es el cómo vendemos el producto y servicio, o sea, cómo ofrecemos valor al mercado, entonces el problema ya no está en ventas, el problema ya está hasta arriba, ¿sí? Y si modificas el modelo de negocio, tienes que modificar procesos y tienes que modificar estrategia con las personas, tienes que modificar muchas veces cultura para que se pueda modificar el proceso sin causar este roce con los equipos. Entonces, una forma cuando ya está muy, cuando después de la auditoría te das cuenta que el problema es demasiado grande, pues tienes que escalar hacia arriba. Sí, porque si resuelves desde arriba, pues vas a resolver mucho más fácil hacia abajo. Entonces esa es la forma en la que conectas, porque interviene cultura, intervienen procesos, interviene el trabajo con las personas, va a intervenir marketing, va a intervenir ventas, pero todo tiene que estar estructurado de una buena manera. Creo que muchas veces vemos en las empresas que los vendedores tienen que salvar la empresa, o marketing haciéndose virales en redes salvaron la empresa. La realidad es que la empresa es el modelo de negocio y tiene que ver con toda la infraestructura. Pero creo que este mismo miedo que tenemos, que volvemos a lo mismo, ¿no?, de las neurociencias o del comportamiento de las personas, este mismo miedo de la gente a cambiar, es lo que provoca el arraigarnos con nuestras decisiones y decir, pues así va a funcionar y hay que ser mejores en ventas y métele más presupuesto, y las cosas no necesariamente se resuelven así. No, y vivimos en un mundo en el cual tenemos que adaptarnos. O sea, la rapidez tecnológica que requiere todos estos procesos de adaptación es impresionante hoy en día, ¿no? Hasta el grado que tienes que cambiar tu modelo de negocio, ¿sabes? Es que es todo un reto, ¿no? Aquí me encanta cómo integras la parte de gobierno corporativo, ventas, cultura organizacional, innovación. La parte de cultura organizacional a mí me parece más que es más interna, se trata más sobre las personas, estos procesos de adaptación a los cambios y cómo van generando esta cultura que enriquece para poder llegar el producto o el servicio hacia afuera por medio de las ventas, ¿no? Sí, es que fíjate que la parte de cultura no tiene que ver con celebrar los cumpleaños. O sea, que la gente cree que va por ahí, ¿no? Celebrar los cumpleaños o poner un futbolito en la oficina. O sea, no tiene que ver con eso. Cuando tú estás hablando de las personas, tú tienes que hablar que hay una expectativa con la marca desde que tú estás haciendo el tema del reclutamiento. Y dependiendo de la percepción de marca que no solo tengan los clientes, sino que tengan los empleados, porque antes de que tú los contrates también son clientes potenciales. O sea, son gente que está percibiendo la marca desde el exterior. Desde que tú estás haciendo la publicación de la vacante, la gente ya tiene una expectativa de tu marca. Empieza un proceso de ventas, de reclutamiento, que es lo mismo, estás vendiendo de manera interna. Si tú no generas, o si tu empresa no genera la expectativa suficiente, ¿qué tipo de perfiles vas a traer? Más allá de la parte monetaria, porque la parte monetaria es un incentivo dentro de un plan de incentivos que tiene que tener una empresa. Tú tienes esta parte de reclutamiento. Después de reclutamiento, tú tienes el proceso de selección. Después de la selección ya entran a trabajar. Toda interacción que tengan tus empleados desde que ven el anuncio de reclutamiento, que son contratados, y la experiencia que van teniendo durante el proceso va formando una cultura, porque va formando una percepción de lo que es la marca, de lo que es la empresa, y obviamente la interacción que van teniendo entre empleados. Entonces, si la comunicación de la empresa al exterior no es adecuada, no es tampoco atractiva, y obviamente después careces de una propuesta de valor al empleado, que sea un plan de desarrollo de cada una, porque no es un plan de carrera para todos. Tienes una empresa que tiene gente operativa, de ventas, administración, cada tipo de área tiene que tener un plan de carrera diferente porque tienen incentivos diferentes, porque hay perfiles, pues, como empleados diferentes, de edades, de orientaciones y demás.
Si tú no tienes esto cuidado, pues tienes que asegurarte que vas a tener una mala cultura, porque hay una falta de pertenencia, hay una falta de relación con la empresa. Entonces, ¿qué hace? Pues yo como empleador me preocupo por yo ganar dinero, el empleado se va a preocupar por él ganar dinero, y por 500 pesos más al mes se va a cambiar de empresa porque no existe esta relación. Que ahí me parece que son los touch points, ¿no? Que puedes crear en este túnel de ventas, tanto externo como interno, en la experiencia emocional que puede tener la persona a la hora de comprar tu producto o servicio, o de todo el proceso de contacto hasta contratación que puedes tener en la persona. Pues que es el mismo ejercicio. Yo creo que a veces cuando hay un ego cuando tú contratas gente. Y yo lo he vivido con muchos empresarios donde te dicen es que cualquiera quiere trabajar conmigo. O estamos pagando mucho para el puesto. O también hay topes, cada tipo de puesto pues tiene un máximo de sueldo en función a la industria, a la zona, ¿no? Pero cuando existe este ego, tú tienes que pensar que la persona que estás contratando tiene muchísimas opciones también para poder entrar a trabajar, y mientras la persona sea más competente, tiene más opciones. Entonces, si tú como empresa, que es el mismo ejercicio como vender un producto o servicio, no estás siendo competitivo en el sponsor que tú tienes hacia la parte de empleados, hacia la fuerza de capital de trabajo hacia la empresa, pues ¿qué vas a obtener de regreso también? ¿Sí? Entonces hay un punto clave desde qué percepción de marca estás dando hacia la parte de reclutamiento, y después qué experiencia estás dando que sea lo mismo que darás hacia los clientes, hacia adentro. Y sobre todo, si tienes una empresa donde tienes que contratar vendedores, pues bueno, también hay un tipo de vendedores que vas a traer en función a la cultura que tengas como empresa. Entonces después no te puedes quejar, oye, es que la gente no vende, es que tengo mucha rotación, es que bueno, es que tú no te estás preocupando por tus empleados y por la experiencia y la cultura que tiene que ver con tu parte empresarial. Entonces tampoco te quejes porque las personas lleguen y no conecten con tu empresa o no les importe. O sea, siempre preguntan, ¿cómo hago que mis empleados se conecten con el objetivo de la empresa? Es que desde que tú los contratas, tú tienes que preocuparte por tus objetivos, y tú tienes que tener planes de desarrollo que se preocupen por los objetivos de cada una de las áreas. Si a ti no te preocupó desde el inicio, pues no esperes que la persona también le preocupe. Claro, y creo que desde pandemia se modificó mucho ese aspecto en el que, bueno, tan solo yo lo percibo así. Antes las personas hacían mucha competencia por entrar a estas empresas, ¿no? Deseadas. Y hoy en día me parece que la empresa hacía la selección de la persona, y creo que hoy en día cambiaron los roles. Ya tú como persona dices, ¿dónde deseo trabajar? Y hago mi selección. Tengo tantas opciones. ¿En cuál el entorno, volvemos a la parte de entorno, me voy a desarrollar como mejor persona para poder entregar todo este conocimiento técnico y desarrollar mis habilidades sociales, técnicas? ¿En cuál tengo más crecimiento? Creo que es... Es que fíjate, todo está conectado, la gente se hace más consciente, o sea, tú como empleado te haces más consciente de dónde quieres trabajar, en qué entorno te va a dar más allá del dinero, y tú como cliente o consumidor de cualquier tipo de productos o servicios, eres más consciente. ¿Por qué eres más consciente? Porque tienes más información. O sea, creo que el tema de globalización en cuanto a la información, en cuanto a las redes sociales y la comunicación, pues creo que también sube nuestras expectativas y nuestros estándares de nosotros como clientes y de nosotros también como empleados. Tanto pues que el tema del detonante de emprendedores en Latinoamérica pues crece exponencialmente, porque también hay una falta de comprensión y una falta de necesidades cubiertas de parte de las empresas, que las personas prefieren jugársela porque es un tema de mucho riesgo el emprender o el abrir un tipo de proyecto, que seguir perteneciendo a una cultura que no comparten y seguir trabajando. O sea, si tú ves la tasa de gente que abandona una empresa, no abandonan las empresas por el tema del sueldo, lo abandonan por el tema de la cultura, porque no se conectan con el jefe, no se conectan con el proceso, porque no les hace sentido el propósito de la empresa. Entonces ese es el principal foco por el cual las personas dejan de trabajar, obviamente dejando de lado pues, la parte como operativa más obrera, que esa sí es más por el dinero, pero la fuerza, cuando hoy los empresarios dicen no hay gente, es porque no está trabajando por un sueldo. Entonces, si hacemos esta introspección, nosotros como empresas no estamos dando el valor suficiente a los empleados, ni a la percepción de marca, ni en procesos, y también del lado de los clientes, pues tampoco lo estamos haciendo. Que creo que es un factor muy común a la hora de analizar una empresa en números, ¿no?
estás viendo el crecimiento de ventas en números y crees que no logras conectar cómo el hecho del capital humano puede impactar la venta, ¿no? Crees que está más en mejorar el producto, mejorar el servicio, innovar en el proceso, y para mí la clave siempre han sido las personas, 100%. Pues que a menos de que tú estés en una industria, y también tiene que ver con qué tan, tiene que ver con qué tan autoempleado quieras ser. Porque si tú no tienes esta parte cubierta, pues siempre va a ser tu responsabilidad. O sea, cuántas empresas hemos visto donde están metidos los socios de lleno en la operación y que pues, parecen más empleados ellos, porque el hecho de que no puedan crear estos procesos, esta infraestructura para sus equipos y después esto rebota con sus clientes, ellos se tienen que hacer responsables de la accountability, de esta parte de responsabilidad, que sus equipos no lo pueden hacer porque ellos no están encargados, o sea, no se están encargando de poder hacerlo. O sea, realmente el principal responsable de que las cosas no funcionen pues son los socios. Y creo que es más fácil muchas veces echarle la culpa, es que el mercado, es que la gente no quiere trabajar, es que... Y creo que realmente está de nuestro lado. O sea, nosotros nos tenemos que adaptar, y tú como empresario te tienes que adaptar a las nuevas necesidades de los empleados y de las nuevas generaciones, y te tienes que adaptar también a las nuevas necesidades y generaciones que están viniendo, porque tienen incentivos de compra diferentes y hay incentivos para trabajar diferentes. Entonces, quieres seguir operando como antes, pues es lo mismo, no estás comprendiendo quién es tu mercado. Aquí tocamos dos puntos muy interesantes. Uno habla de no estar conectado con la misión y el otro del autoempleo. Me encantaría migrar un poquito a en qué momento decidiste generar tu propia empresa, y la otra, esta empresa que yo conozco, M14, ¿cómo integra toda esta conversación que hemos tenido de gobierno corporativo, cultura organizacional, procesos, ventas, innovación? Y nos platiques un poquito a gran escala qué es M14 hoy en día. Pues mira, la parte del emprender tiene que ver con hacer equipo. O sea, yo siempre he sido apasionado de la tecnología, pero principalmente de todos los temas de desarrollo de software. O sea, que eso fue como de los primeros impulsos, porque tú te das cuenta que cuando estamos hablando de esta parte de procesos y esta parte de gente y de ventas y demás, pues cada vez más y más hoy en día se está apalancando de herramientas y de habilidades tecnológicas, ¿no? Entonces, yo en su momento dije, pues voy a aprender a programar. ¿Sí? Y en este punto donde empiezo a querer aprender a programar, pues caigo en cuenta que yo puedo tomar dos vías. Puedo intentar a seguir haciendo lo que estaba haciendo mal, ¿no? Que era querer ser un experto técnico, o puedo ser un integrador. ¿Sí? Si yo ya me di cuenta que soy bueno con esta parte de las habilidades sociales, que me tuve que hacer bueno en las habilidades sociales, pues creo que tiene más valor, y en la parte de ventas, ¿no? Entonces tiene más valor yo poder integrar equipos y yo poder integrar proyectos. O sea, es ahí donde tienes esa parte de diferencia. Entonces, en lugar de yo aprender a programar, soy más valioso consiguiendo y armando y dirigiendo proyectos si yo armo un equipo de programadores y de desarrolladores. Entonces fue ahí a los mismos 19, o sea, mientras yo era empleado, empezamos a trabajar y empiezas a cometer un error y otro error y otro error, obviamente en la parte de desarrollo, y luego tú vas pegando esto mientras yo me voy siendo más experto en la parte de ventas y en la parte, obviamente, pues de lo mismo, ¿no? Desde las neurociencias, desde el comportamiento, y empiezas a trabajar con más equipos de marketing y luego con los equipos de ventas, y terminas trabajando con vendedores, terminas trabajando con procesos. Entonces el hecho fue que yo empecé a integrar equipos y empecé a jalar proyectos, ¿no? A través de las relaciones que iba haciendo. Entonces empezaron siendo proyectos de software, luego empezaron a hacer proyectos de marketing y temas de comunicación, empezaron a hacer proyectos de ventas. Como yo empecé a certificar en temas de ISO, sobre todo ISO 9000, 9001, entonces me empiezo a especializar en cómo se tienen que gestionar los procesos a nivel industrial, y después de nivel industrial cómo se estructuran procesos a nivel ya administrativo y a nivel comercial, porque pues, realmente la parte industrial es mucho más complicada. Entonces en su momento tuve mucho auge en la parte industrial, mucho trabajo en la parte industrial, y después ya me empecé a volcar más a la parte administrativa y de ventas, porque tú puedes tener una planta de producción totalmente eficientada, pero si no vendes, pues no importa la capacidad de producción. Entonces básicamente yo me fui moviendo a la necesidad. Si yo necesitaba generar valor y dar números, pues me tenía que mover hacia donde era necesario.
Entonces esta parte de ir integrando, ir armando equipos y ir haciendo mejores relaciones para poder solamente jalar mejores proyectos y dar mejores soluciones, pues fue la forma en la que fuimos integrando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando una persona solamente, y te voy a dar un ejemplo, imagina que tú eres muy bueno creando comunidades en redes sociales, o tú eres muy bueno haciendo páginas web o aplicaciones, pero tú no tienes la comunidad y tú no tienes sitio. O sea, realmente, como dicen, el que no sabe aplicar, enseña. Lo que yo no quería era siempre tener la necesidad de estar vendiendo mis servicios, porque si tú eres bueno haciendo algo, lo tienes que hacer para ti. Entonces lo que empezamos a hacer fue, oye, ¿cómo empezamos a hacer nuestros propios proyectos y empezamos a hacer nuestros propios proveedores? ¿Sí? Porque entonces lo que hacíamos era esta empresa inicial, en lugar de ser la empresa primaria, era una navaja suiza. O sea, era la piedra angular de los negocios que realmente queríamos que en su momento fueran rentables. Entonces lo que empezamos a hacer fue eso, fue empezar a integrar distintos proyectos. En su momento fue un estudio de arquitectura, algunos temas de construcción, ¿sí? Después también hubo temas de automotriz, de leasing, de arrendamiento. Entonces lo que hicimos fue, somos buenos vendiendo, somos buenos armando procesos, somos buenos estructurando, hay que ejecutarlo para nosotros mismos, porque si no realmente es una pérdida de tiempo y de dinero. Y entonces empezamos a crear empresas paralelas y me empecé a asociar con personas que ya eran especialistas, que creo que es un punto importantísimo. O sea, la gente siempre queremos acaparar toda la venta y toda la comisión y todo para nosotros, pero si tú empiezas a aliarte con personas especialistas, de repente en la conversación te topas con una persona que es experta haciendo X tarea o que ya tiene una empresa y esa empresa necesita lo que tú tienes. Yo puedo tomar dos vías, yo le puedo vender y le puedo dar servicios y consultoría y demás, pero también me puedo asociar con esta persona y compartir el riesgo. Él es especialista en una cosa, yo soy especialista en otra, yo tengo una infraestructura. ¿Cómo la mezclamos? Para ganar, para los dos realmente ganar. Entonces, cuando empezamos a crear estas sociedades, que hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan, no lo hacemos bien, a lo mejor no en la relación, no en arrastrar el lápiz. Muchas veces nos aventuramos a hacer proyectos sin tener la información completa del proyecto, si éramos compatibles también como personas, como socios para poder operar. Pero esto nos ha dado mucho aprendizaje de abrir un negocio y cerrarlo y aliarnos con una empresa y luego tener que quitar la alianza. Pero esto te va dando la experiencia, ¿no? Estos fracasos, porque tienes que intentar. Entonces, el empezar a intentar y empezar a crear unidades de negocio paralelas, pues se convirtió en un músculo fuerte, porque depende del modelo de negocio, pues te da distintos tipos de flujo de efectivo. En ese momento fue donde empezamos a crecer, o sea, realmente fuerte, porque nosotros teníamos los casos de estudio que después hacía que la empresa angular, que era esta empresa de ventas consultiva, fuera creciendo porque tenía los casos de estudio por lado con sus clientes y después con sus empresas en paralelo. Después fue el podcast, entonces obviamente el podcast que ayudó, pues ayudó a mejorar las relaciones para hacer esto más exponencial, o sea, el número de negocios que se pueden abrir en paralelo, en satélite. Entonces esto te da más oportunidades de crear negocios paralelos, también te da más trabajo al negocio que en su momento fue o es el principal en cuanto a la parte consultiva, y las empresas se hacen proveedoras entre sí. Entonces es una buena forma de ahorrar, pero es una buena forma de mantener el control, que tú siempre quieres tener el control sobre la parte de ventas, sobre la parte comercial. Entonces ya teníamos el control. Entonces tenemos la forma de conectar con más personas y de hacerlos más relevantes en la conexión con personas y también en fundamentar de mejor forma. Hoy ya no cierras un proyecto solo por la especialidad de consultiva que se pueda tener, sino también por todos los negocios en paralelo, por todo tu círculo de negocios y tu círculo de relaciones e influencia, porque todo se potencializa. Entonces, digamos que esa es la posición en la que terminamos hoy, del cómo todo se potencializa para poder avanzar de una manera más estructurada, y obviamente ahí fue donde pues, definimos hacerlo un grupo. Creo que esa es una de las propuestas de valor más grandes de M14, ¿no? Toda esta variedad que puede abarcar y facilitarle a cualquier cliente, empresa, por toda esta gama de procesos, conocimientos que ustedes tienen. Pues que el punto importante y cuando tú lo platicas, porque obviamente pues, es un tema de explicarlo. Yo no voy a ir y te voy a vender un proyecto arquitectónico, o yo no te voy a vender un seguro, o yo no. Pero sí tengo un socio que lo puede hacer y que va a trabajar con nuestra misma infraestructura, y estamos en un país, estamos en una sociedad donde la recomendación y la confianza lo es todo.
Entonces, imagina que si ya cerraron, por ejemplo, conmigo para algún tipo de proyecto, después lo puedes vincular muy fácilmente con otro, con uno de tus socios para alguna otra unidad de negocio. Y obviamente esta parte de fiabilidad, porque te están recomendando y son parte del mismo grupo, pues tiene una trascendencia diferente. Y obviamente es un sentido inverso. Y como la mayoría de unidades de negocio son B2B, entonces estas relaciones y esta conexión pues obviamente se va haciendo mucho más fuerte, y esta red obviamente de empresarios y de eventos pues obviamente va fundamentando y te va haciendo lo mismo que hablábamos, te va creando mejores barreras de entrada. Me parece el ejemplo perfecto del balance entre habilidades blandas y habilidades técnicas. La integración perfecta, M14, y los resultados, el éxito que tienen hoy en día, ¿no? Sí, creo que el éxito ha sido que cada uno de los socios pues pueda tener o pueda vivir su propio objetivo y su propia visión de éxito. O sea, al final de cuentas creo que todos somos amigos, o sea, nos hemos hecho amigos en el tiempo, pero el valor más importante creo que es ese, es comprender dentro de tus mismos socios, dentro de tu mismo equipo de trabajo, dentro de tus mismos clientes, pues qué están esperando las personas entre sí como propuesta de valor. Y al final pues muchos proyectos sí nos han dicho, oye, pues es que te contraté no más allá de la especialidad y demás que se tenga, sino porque era importante para nosotros esta parte de círculo y demás, que termina dando una certeza. Y que al final de cuentas, cuando tú estás comprando, y te voy a dar un ejemplo de construcción, tú quieres construir tu casa. Entonces tú puedes llegar con 20 despachos de arquitectura que tienen su propia constructora, por ejemplo, y platicarles a todos la idea de la casa. Y todos te van a decir que sí la pueden hacer. Pero tú vas a saber quién la pudo haber hecho mejor hasta que lo hagan. Sí, entonces es un punto clave. Cuando tú tienes estos productos a medida, como en este ejemplo de la construcción de la casa, que muchos son servicios o muchos son empresas de servicios, pues tienes que tener esta referencia de quién lo recomienda, qué casos de estudio hay detrás. Y obviamente mientras más barreras de entrada en cuanto a percepción de marca y en cuanto a competitividad existan, solamente le da más certeza a las personas de poder hacer las cosas, pues que si llegas de ceros. Sí, creo que ahí también hablas mucho de la neurociencia al entendimiento humano en estas sociedades, ¿no? El poder entender cuáles son las necesidades de cada socio, de cada producto, de cada servicio y de cada cliente, ¿no? Se me hace ejemplar cómo haces esta integración de todos tus conocimientos que has tenido desde la etapa inicial hasta el día de hoy, y cómo todo está constituido en tu forma de ser, en tus negocios, se ve reflejado en tu persona. Y me encantaría que me platicaras hoy en día cómo le haces para cuidar tu bienestar y tu parte emocional con todo este éxito laboral. ¿Cómo balanceas esto en tu vida? Pues si volvemos un poquito atrás, o sea, recordando que el éxito es el tener más tiempo para hacer las cosas, no por necesidad. Entonces estamos viendo este punto donde pues, vas siendo más selectivo en los proyectos que te involucras, vas limpiando los proyectos a lo mejor, en cuanto a clientes o hasta tus propios negocios o cosas que estés intentando armar, que te quiten más tiempo, o que ya no te estén gustando. O sea, muchos los gustos también siempre cambian, o donde ya no te sientas tan valorado. O sea, hay muchas cosas que tú vas moviendo y acomodando. Entonces creo que cuando vas logrando una solidez hasta un cierto punto, pues te vas preocupando por vivir más esta felicidad, que para nosotros sería más libertad para poder elegir dónde trabajar y qué hacer y cómo desarrollar tu tiempo, que para nosotros pues es importantísimo y nos encanta. Progresivo, creo que es la actividad que más disfrutamos, porque estamos decidiendo conocer a un amigo y conocer a alguien más y desarrollar estas relaciones. Después desarrollar unos proyectos, después otros no, después yo me vuelvo cliente, conozco gente increíble que tiene empresas o que está desarrollando un gran logro deportivo y que después te pueden invitar a un evento, algo que tienen, y que puedas fundamentar esta relación. O sea, es algo que disfrutamos mucho. Y esta parte de libertad de tiempo para poder desarrollarte a ti y a tu equipo y poder escalarlo, creo que es lo más importante. Hablando sobre esta libertad, que me parece que es un factor esencial para esta fuente llegando a la felicidad, ¿qué otras fuentes tienes para lograr esta realización o llegar a la felicidad, tanto a nivel personal como a nivel laboral?
Pues fíjate, yo no lo veo como dos cosas separadas. Porque hay gente que te dice, oye, separa el trabajo, pero si no lo ves como trabajo, porque, o sea, si tú estás haciendo lo que te gusta, pues a lo mejor un día puedes estar con un cliente y otro día estás grabando y otro día estás en un desayuno o sea, la vida no es igual, o sea, no hay ningún día que sea igual. Entonces creo que lo importante es no perder de vista, pues también dónde estás fallando. O sea, que tú y yo empezamos a entrenar recientemente, que ya verán un poquito de la transformación que vamos a volver a hacer en cuanto a la parte deportiva, que obviamente es un tema que ya se le va a dedicar el tiempo, y pues tú eres especialista en la nutrición y de cuerpo y alma, entonces estaremos ahí metiéndonos en esa parte. Pero sí es importante el no descuidar el 360, y para mí sería el vivir el momento presente, el no estar anhelando algo que no se tiene o que no se hace, sino disfrutar. Hoy estoy aquí platicando contigo, lo estoy disfrutando, y también como haces, pues que la gente que está alrededor también busque pues disfrutar el tiempo que pasa contigo. Me parece que ahí es la parte de agradecimiento, ¿no? Qué tan agradecido estás con la vida que has creado. Y que creo que el crear esta vida, asumir que eres 100% responsable de poder construir lo que tienes hoy en día. Y creo que eres el caso perfecto. Amigo, podemos platicar todo el día. Creo que para concluir, hemos hablado de cosas sumamente importantes, muy enriquecedora. Me encantaría terminar con esta pregunta. Sé que con todo este conocimiento, algún día llegarás a escribir un libro. ¿Cuál sería ese mensaje que te gustaría transmitir a todas las personas que están escuchando y en tu legado? Yo creo que el tema para mí, ¿qué es la felicidad? No solo es para mí. Yo cuando lo he estado rebotando con distintas personas que ya tienen una trayectoria de vida, o sea, que ya tienen la experiencia, que muchas veces pues, la experiencia al final te lo dan los años. Creo que lo que todos persiguen en la vida, que es el dinero, no importa en qué escala estás vives persiguiendo el dinero, creo que no es la forma. O sea, creo que el perseguir tus ideales y dónde te sientes cómodo y qué te gusta, creo que es lo más importante, pero creo que sería el ser consciente que tú eres el responsable de tus propias acciones, de tus propios resultados. Creo que muchas veces vivimos siendo víctimas de las circunstancias. Es que nací en un barrio pobre y es que no me quieren ayudar en mi casa y es que el gobierno no da los apoyos y es que... Y comprender que no somos responsables al final de dónde nacemos y cómo nacemos, pero sí somos responsables cada día de las acciones que tomamos. No todo es el dinero, no todos son los proyectos, no todo es emprender. Es lo que tú quieras que sea la felicidad, pero que vivas consciente. Porque cuando menos te des cuenta, y que fue una de las lecciones que he aprendido de gente con mucha más experiencia que yo, es que el tiempo va a pasar muy rápido, y cuando menos te des cuenta y agarres la onda de que el tiempo se te está yendo y la vida se te está yendo, muchas veces ya es demasiado tarde y vivimos en automático. Entonces creo que el hacernos responsables de que cada día es nuestra lección, que es así como yo busco vivir mi vida, pues creo que sería una lección que yo he aprendido, que es la que más me ha marcado, y que si más personas lo pudieran hacer, creo que habría más personas realizadas. Completamente de acuerdo. El hecho de no victimizarnos y asumir 100% la realidad, construir y no ser un producto de nuestro entorno, salir de todas estas limitantes, me parece algo espectacular. Para cerrar, me encantaría que nos dijeras cómo podemos estar más involucrados en tus proyectos, conocer un poquito más de ti, sobre estas lecciones de vida, de poder conquistar tu vida, ser 100% responsable, vivir el día. Nos compartes tus redes y dónde más podemos indagar para acercarnos un poquito más a conocerte. Sí, claro, digo, pues obviamente las lecciones creo que están de nuestros propios invitados en Progresivo Podcast. Obviamente pues, siguiendo lo que se está haciendo en el podcast, en YouTube, en Spotify, los que ya obviamente lo están escuchando por el podcast, creo que es un punto importante. Es gente bastante valiosa en lo que está haciendo en el día a día. Y obviamente el conglomerado de proyectos pues lo puedes encontrar en m14.com, con M14 con letras, sale en la pantalla, o Alberto Larracilla, que ahí al final todo sale dirigido. Pero sí esa responsabilidad de los empresarios, esa responsabilidad de nosotros cuando somos empleados, cuando emprendemos, creo que es el punto clave. Pues te agradezco muchísimo por tu tiempo, tu apertura, compartir tu vulnerabilidad. Nos compartiste desde lecciones
de dificultad hasta hoy el día y ha sido una plática muy enriquecedora. Podría seguir todo el día, pero se nos acaba el tiempo. Te agradezco mucho, ha sido un honor. No, Héctor, pues gracias a ti por aceptar estar acá con nosotros, por la grandísima idea y pues obviamente también gracias a Casa Blend por darnos el espacio de nuevo. Gracias. Totalmente de acuerdo. Que tengan muy buen día. Muchas gracias por escucharnos hoy. Si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como @progresivopodcast. Nos vemos en el próximo episodio.